Dios te bendiga, mi hermano. Me alegro poder estar aquí un día más, un miércoles más, para poder traer el estudio de la palabra de Dios. Espero que estés dentro de lo que cabe bien en esta situación de cuarentena tan difícil que la que estamos pasando. Pero espero que puedas estar siempre conectado con Dios, siempre conectado con su palabra, siempre conectado con las cosas de Él, que es lo realmente importante. Amén. Así que vamos a comenzar. Y como siempre me gustaría hacerles la pregunta de siempre. ¿De qué hablamos la semana pasada? Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando sobre el último capítulo de Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5. Por ahí está el vídeo, revísenselo y escuchen un poquito, así se acuerdan un poquito. Hablamos de ser hijos de la luz. Y hoy vamos a entrar en la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Por lo tanto, vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulen. Bueno, como acabamos de leer y como hemos visto en otras ocasiones, los tesalonicenses especialmente tenían ahí algo especial que Pablo siempre estaba contándoles acerca de la segunda venida de Cristo. Vemos como la primera y la segunda epístola a los tesalonicenses es donde vemos más detallado las explicaciones de Pablo acerca de la segunda venida de Cristo. Parece ser que los tesalonicenses o tenían dudas o había algunos rumores por ahí que Pablo en varias ocasiones pues habla de este tema y lo relaciona un poco. Vemos también cómo Pablo tiene un concepto bastante elevado, un concepto grande acerca de los tesalonicenses. Y sobre todo vemos que siempre destaca la fe de ellos, que iba creciendo juntamente con el amor cristiano hacia los demás. Y esto es que Pablo, como dijimos en otras ocasiones, tuvo que huir de Tesalónica porque estaba enfrentando una persecución muy grande. De Tesalónica huyó a Berea, en Berea también los mismos se levantaron y fueron allí para seguir persiguiéndole y decirle a los demás también que lo persiguieran, y de allí tuvo que partir hacia Atenas. Entonces Pablo estaba preocupado acerca de los tesalonicenses porque no sabía si ellos verdaderamente estaban permaneciendo, seguían firmes en la fe que él les había compartido en el evangelio, porque ellos eran nuevos convertidos o no. Entonces Pablo por eso dedica bastante a estas cosas en sus epístolas. Entonces vemos como Pablo los ensalza y los declara como un ejemplo excelente, porque a pesar de las persecuciones, porque vemos ahí como dice en el versículo 4, que estaban siendo obligados a soportar esas persecuciones, ellos estaban permaneciendo fieles, ellos estaban permaneciendo firmes en la fe en el Señor. Así que Pablo define en el versículo 5 que ellos lo que están haciendo es padecer por el reino de Dios. Todo lo que ellos estaban pasando, todo lo que les estaba aconteciendo, atendía a un propósito superior. No estaban sufriendo persecución porque sí, estaban sufriendo persecución a causa del reino. Y esto tiene un gran galardón para esos que son perseguidos. Y también tiene un juicio muy grande para los perseguidores. Por eso Pablo los exhorta a que sigan permaneciendo, a que sigan prevaleciendo a pesar de las dificultades. Y vemos como Pablo les asegura en el versículo 6 que esos perseguidores, no van a escapar al juicio de Dios. Y a mí me gustaría leerles el versículo 5 y el versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren.
En su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Vemos cómo el Señor va a retribuir a los que han sido perseguidos, les va a dar descanso, les va a dar esa paz, ese remanso de paz. Pero vemos que también a los perseguidores les va a caer un juicio muy grande. Así que tengamos cuidado y procuremos estar de la parte de los que realmente estamos con Cristo, estamos con Dios y escapamos a ese juicio terrible que va a venir sobre los impíos. Ahora vamos a leer 2 de Tesalonicenses 1 del 7 al 12. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, como hemos visto, tanto los creyentes en Tesalónica como el propio Pablo vivían esperando, expectantes el regreso de Cristo. Pero es que no solo ellos, sino que nosotros también vivimos y debemos vivir expectantes a esa segunda venida de Cristo. Y como hemos leído, vemos que cuando Cristo venga los va a liberar de sus perseguidores. Como dice el versículo 7 y 8, dice que vendrá con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo al final de todas las cosas, los impíos, los que deciden no seguir el camino de Cristo, los que deciden no aceptar a Cristo, la salvación que Él nos da, vemos el final de ellos, como dice el versículo 9, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. No hay nada más terrible para el ser humano que estar excluidos de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es lo más bueno que hay, es lo mejor que existe. Cuando quitamos a Dios de la ecuación, quitamos la parte buena de las cosas. Existe bondad en este mundo porque existe Dios. Si Dios no existiera, si Dios no nos hubiese cubierto con su amor, no existiría nada bueno, todo sería maldad, todo sería odio, rencor, ira. De hecho, lo podemos ver en este mundo. Cuando excluyen a Dios de la sociedad, cuando excluyen a Dios de todos lados, no quedan las cosas buenas, sino que empieza lo malo, empieza la corrupción, empiezan todas las cosas que desagradan a Dios, porque precisamente lo que es maldad es lo contrario a Dios. Vemos que Dios, dice la palabra, que es amor. Dios es un Dios de amor y en este mundo que está constantemente buscando el amor en tantas cosas y realmente están intentando tapar el hueco que solo puede llenar Dios, porque Dios es amor. Ese amor que están buscando es el amor de Dios. Todo lo bueno que existe por Dios. Por lo tanto, cuando las personas quedan excluidas de la presencia de Dios, solo quedan abocadas hacia la maldad, hacia algo terrible. Y cuando excluyen a Dios, están sentenciándose a sufrir ese juicio terrible de la expulsión de la presencia de Dios. De hecho, ese juicio, esa expulsión es la muerte eterna, donde ya no hay segundas oportunidades, donde ya no hay oportunidad de arrepentirse, donde ya solo lo que queda es un infierno terrible por la eternidad. Así que ahora que estamos a tiempo, ahora que es el momento de arrepentirse, ahora que es el momento de estar a cuentas con Dios, aprovechemos para hacerlo. Cristo viene pronto. Esa expectación que tenía Pablo y que tenían los tesalonicenses es la misma expectación que debemos de tener nosotros, porque Cristo viene pronto y nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar anhelando su llegada, debemos de estar siempre viviendo como Él quiere que nosotros vivamos, para que cuando llegue ese día, no ir a ese juicio,
sino ir a la paz, al reposo, a la bendición de Dios, a la presencia de Dios por toda la eternidad. Vemos cómo cuando Cristo venga, será glorificado, ya no estará con esa humillación que estuvo en esta tierra, que lo humillaron y lo maltrataron y lo llevaron a la cruz, sino que vendrá glorificado y con su pueblo glorificándolo y con los cielos enteros glorificándolo y viniendo sobre esta tierra con su pueblo redimido. Vemos como Pablo en el versículo 11 ora para que Dios, como dice ahí, los tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y vemos cómo es muy importante que Dios nos tenga como dignos de su llamamiento. Que nosotros no hay obra que podamos hacer. No hay obra que podamos hacer para ganarnos el cielo. Como dice la gente por ahí, no, el cielo lo tenemos ganado. No, el cielo no lo tenemos ganado. Es imposible ganárnoslo por nuestros propios méritos. Es a través de Jesucristo por el cual nosotros nos ganamos, entre comillas, por así decirlo, el cielo. Entonces nosotros somos salvos por gracia, pero como manifestación de esa gracia en nosotros debe de brotar esas buenas obras, debe de brotar esa vida fiel al Señor. Y debe de brotar a través de nosotros el poder cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Déjame decirte que la voluntad de Dios para tu vida tiene su raíz en la bondad de Dios. Y la bondad máxima que podemos obtener para nuestra vida es que esa voluntad de Dios, que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Porque déjame decirte que no hay nada mejor que tú te pudieras imaginar para tu vida que lo que Dios tiene imaginado para ti. Lo que Dios tiene planeado para tu vida, el propósito de Dios para tu vida es 1000 veces mejor que lo que tú te has imaginado para tu propia vida. No hay nada, por muy grande que sea, que tú te hayas imaginado para tu vida, que supere las expectativas que Dios tiene acerca de ti. Así que te animo a que busques la voluntad de Dios, a que busques cumplir la voluntad de Dios, porque te aseguro que el mayor beneficio que tú vas a encontrar va a ser cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Vemos como en el versículo 12, vemos también como las vidas de ellos ya glorificaban a Cristo. Y Pablo esperaba que esas vidas, con ese estilo de vida, con esa fe y con ese amor que Pablo siempre está recalcando, siguieran glorificando a Cristo. Así que vemos que Dios nos ha dado libertad para tomar nuestras propias decisiones. Y nosotros tenemos que responder por lo que hemos decidido en esta tierra. Si decidimos ir con Cristo, si decidimos aceptarlo como nuestro Salvador, si decidimos seguir una vida como a Él le agrada para partir a su presencia, o si decidimos, por el contrario, no aceptarlo, rechazarlo, vivir como nos da la gana, vivir una vida basada en cualquier cosa e ir al infierno. Así que yo te animo a que lo pienses, que lo medites, porque si escogemos a Cristo, si nosotros verdaderamente nos decidimos escoger a Cristo y nos mantenemos fieles a Él, verdaderamente estaremos preparados para cuando Cristo venga. Amén. Vamos a leer ahora 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 ahora, versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Parece ser que entre los cristianos en Tesalónica había algunos que creían que el día ese de Cristo estaba ya por ocurrir o incluso ya había ocurrido. Por eso vemos que Pablo les exhorta y les asegura que todavía no había pasado, que todavía Cristo no había venido, que siguieran expectantes ahí con ese ahínco esperando su venida, pero que todavía no había venido. Parece ser que de alguna manera ellos lo creían,
no sabemos si por la lectura que entendemos si había alguna carta que había aparecido o alguien que había dicho eso. Entonces le dice Pablo que no se crea ni eso, ni alguna carta que pareciera que hubiesen escrito ellos, ni nada, sino que no se dejaran engañar. Y esto es muy importante, porque no debemos dejarnos engañar. Si ellos se hubiesen dejado engañar, no hubiesen estado esperando, gozosos, expectantes esa venida de Cristo, sino que dice, si ya vino ya, entonces ¿qué? Ellos seguían esperando esa venida de Cristo, por eso los mantenía gozosos, eso los mantenía activos, los mantenía firmes en el Señor. Esa esperanza de poder reunirse con Él, esa esperanza de ser arrebatados, los mantenía alerta, los mantenía animándose los unos a los otros. Por eso Pablo les advierte que no se dejen engañar. Tampoco debemos nosotros dejarnos engañar. Hay muchos por ahí que salió un montón de veces, que si por la tele, que si no sé qué, no, que el fin del mundo va a ser tal día, no, que Cristo va a venir tal día, pero es que vemos claramente la palabra que dice que el día y la hora nadie lo sabrá. Por lo tanto, nosotros no podemos estar haciendo conjeturas de si va a ser en 2023, si va a ser en el mes de marzo, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe cuándo va a venir. Por lo tanto, no estemos haciendo conjeturas ni creamos los que se creen que se saben una fecha, que se saben X acontecimientos. Sí, sabemos que hay señales y que hay acontecimientos que tienen que suceder, pero el día y la hora nadie lo sabe. Por lo tanto, debemos seguir expectantes, preparados, alerta, porque Cristo viene. Y Él viene pronto. No sabemos exactamente la fecha, pero tenemos que estar preparados, porque sea que vivamos o sea que muramos, tenemos que estar preparados para partir con Él. Y con respecto a esto de no dejarnos engañar, hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Y es que hoy en día el enemigo no solamente trabaja con las mentes humanas para engañar a la gente diciendo que va a ser en una fecha, que va a ser en otra fecha, sino que el mayor engaño, la mayor estafa que tiene planeada el enemigo contra la iglesia y contra Dios mismo es hacerle creer al mundo que Dios no existe, es hacerle creer al mundo que esa segunda venida no va a suceder, es hacerle creer al mundo que eso del arrebatamiento es una tontería, que eso es una fábula. Esa es la mayor estafa, el mayor engaño que el enemigo le está haciendo a la humanidad. Y por eso la gente vive a su aire, sin pensar en ese día, sin prepararse para ese día, sino que viven, pues me da igual todo, si no va a pasar nada, pues vivo al día a día y ya está. Pero es que Dios nos manda a nosotros que debemos de estar expectantes, preparados para su venida. Debemos de estar preparados, debemos de estar orando, debemos de estar leyendo su palabra, debemos de mantener esa relación personal con Él. A pesar de que no nos podemos reunir en la iglesia ahora mismo, pero gracias a Dios por estos medios que nos permiten llegar a todos ustedes y que podamos sentirnos, más que sea un ratito, como si estuviéramos juntos en la iglesia. Así que te animo a que sigas manteniendo tu relación personal con Dios, a que sigas manteniéndote firme ante las acechanzas del enemigo, a que sigas manteniéndote firme, porque Cristo viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Vamos a leer ahora el versículo 3 y el versículo 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos como dice en el versículo 3 que Pablo le dice, nadie os engañe en ninguna manera. Vemos que no se deben de dejar engañar, como hemos dicho anteriormente. Vemos que antes de que esto pase, antes de la segunda venida de Cristo, dice que se producirá una apostasía. ¿Y qué es una apostasía? Es una rebelión muy grande contra Dios. Y dice, y también se tendrá que manifestar, o tendrá que revelarse el hombre de pecado. ¿Y quién es este hombre de pecado? Este hombre de pecado se identifica con el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es alguien que se levantará queriendo usurpar el lugar de Cristo, usurpar el lugar de Dios,
y no sabemos si será un líder político, un líder religioso, no sabemos cómo será, ni vamos a hacer conjeturas sobre ello, pero sí sabemos que es alguien que querrá instaurar como un nuevo orden, querrá instaurar algo en el que todos pues les parecerá bien, todo el mundo lo verá con admiración y como veremos más adelante incluso mostrará señales milagrosas, cosas que son directamente orquestadas por el diablo. El Señor lo reprenda. Pero vemos que este ser se levantará. Lo dice aquí Pablo. Y vemos que Pablo no da muchos más detalles a raíz de esto, porque parece ser que durante el tiempo que él estuvo con ellos, pues ya le había explicado todas estas cosas. Y Pablo lo que está haciendo, pues un poco es recapitulando en esta carta cosas que él ya les ha dicho personalmente. Pero esto nos advierte a nosotros que aunque oigas por ahí que va a venir tal día, que el anticristo es Pepito de los Palotes, o que cualquier cosa, que tengamos cuidado. Como dice Pablo a los tesalonicenses, nos dice a nosotros, nadie os engañe en ninguna manera. Nosotros no nos debemos de estar preocupando por esas cosas, sino que nosotros lo que nos tenemos que estar preocupando es porque nuestra vida esté de acuerdo con lo que Dios está pidiendo de nosotros. Que nuestra vida sea un reflejo de Cristo. Eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros, porque si nosotros somos de Cristo, tanto si estamos vivos como si morimos, nosotros nos vamos a su presencia y eso es lo que realmente nos importa. Y eso es en lo que debemos de centrar nuestros esfuerzos. Y esta es, como dice en Tito 12:13, nuestra bienaventurada esperanza. Porque la venida de Cristo es realmente la culminación de su obra redentora. Ahora vamos a leer del versículo 5 al versículo 10. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, como hemos leído, este pasaje sigue hablando sobre el anticristo. Vemos con el versículo 5, Pablo le dice a los tesalonicenses, no se acuerdan que yo he hablado con ustedes de todas estas cosas, pero bueno, él les refresca otra vez la memoria y les habla de que hay algo que impide que ese anticristo se manifieste, que ese alguien pues aparezca en la sociedad. Y él les dice que ya ellos saben quién es o qué es lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste. Como dice ahí el versículo 7, quien al presente lo detiene sea quitado de en medio. En los primeros tiempos de la iglesia parece ser que muchos creían que eso que lo detenía era el imperio romano. El gobierno ese del imperio romano que era tan vasto, tan grande. Pero eso se cayó al piso cuando el imperio romano cayó también. Entonces la gente ahí se quedó pues sacando otras teorías y demás. Sí que es cierto que la mayoría de los teólogos y eruditos coinciden en que realmente lo que está impidiendo que ese anticristo se manifieste es su iglesia en esta tierra. Su iglesia, que es la portadora, la que recibe esa investidura del poder del Espíritu Santo, es lo que está impidiendo que ese anticristo se manifieste. Cuando su iglesia parta, cuando sea el arrebatamiento, será cuando ese anticristo se manifieste. Así que, hermano, amigo, oyente, prepárate, porque yo quiero que cuando sea ese arrebatamiento poder irme con Cristo. Y si he de irme antes porque Dios quiere que me vaya antes, pues me iré antes. Pero yo quiero ir con Cristo. Y por eso debemos de estar firmes, debemos estar preparados.
Y vemos cómo el versículo 8 se afirma en lo que dice todo este pasaje. Y es que Cristo en su venida dice que va a destruir a ese hombre de pecado. Cuando sea la segunda venida de Cristo, que ya vendrá con su pueblo redimido a esta tierra, ahí destruirá a ese anticristo, a ese hombre de pecado. Pero antes de ese momento vemos cómo el anticristo obrará, dice, multitud de señales, de milagros. Pero vemos que esos milagros, el que los está orquestando por detrás, es el mismo Satanás. El Señor lo reprenda. Vemos que obrará milagros engañosos, como dice por ahí, pero no es que sean mentiras, sino que obrará milagros para que la gente crea a la mentira, le crea a él. Entonces, si creen a ese anticristo, rechazan más a Dios. Y ahí pues sigue la debacle. Pero vemos que detrás de todo este perverso plan está el enemigo de Dios. Así que, y de todos nosotros. Así que, hermanos, estemos firmes, estemos preparados, porque la venida de Cristo será pronto. Será pronto. Y Él viene, como dice su palabra, como ladrón en la noche. Él no va a avisar, voy a ir mañana por la mañana, nos va a mandar un WhatsApp a todos los cristianos, a todos los WhatsApp, a los grupos de WhatsApp de las iglesias. No. Él vendrá como ladrón en la noche. Y los que estén preparados, los que estén velando, los que estén firmes en Él, serán los que se vayan con Él. La buena noticia de todo esto es que al final el Señor y su reino y su iglesia, que somos nosotros, prevaleceremos. Prevaleceremos. La victoria está asegurada. La victoria está sellada ya. Porque la victoria es de Cristo. Y nosotros ya estaremos con Cristo. Amén. Qué bendición tan grande. Vamos a leer ahora el versículo 11 y el versículo 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, vemos que estos dos versículos son la continuación de lo que dice el versículo 10. Vemos que los que no aman y que no siguen la verdad del Evangelio no serán salvos. Vemos que la continua resistencia que los que no quieren a Dios hacen contra Dios, contra la palabra, contra el Evangelio, esa continua resistencia ante esta verdad los endurecerá. Y los endurecerá hasta tal punto que creerán esa mentira, que creerán esos milagros que va a hacer ese anticristo. Y vemos que este justo juicio de Dios va a caer sobre los impíos, porque van a rechazar la verdad y la justicia. En cuanto a nosotros, hermanos, la advertencia es muy clara. Debemos estar espiritualmente vigilantes. Debemos estar expectantes espiritualmente, mantenernos firmes en la verdad y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante que distingamos entre la verdad y el engaño. Esto es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros. De hecho, las Escrituras, la Biblia, la palabra, nos dirigen a podernos guardar de todo engaño, a podernos enfocar siempre en la verdad que es Cristo, que es la palabra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesucristo es nuestro camino que nos conduce a esa verdad, a esa vida eterna. Y esa es la gran verdad de todo. Y es a lo que nosotros nos tenemos que ceñir y evitar cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de maquinación que el enemigo quiere hacer en este mundo, en esta sociedad, para que nos olvidemos y no nos centremos en esta gran verdad. Así que con la ayuda de la palabra de Dios y confiando en el Espíritu Santo, podemos y debemos distinguir entre el error y la verdad y escoger la verdad. Te animo a que puedas mantener una vida como a Dios le agrada, a que podamos mantenernos firmes en este mundo, en estas acechanzas del enemigo que nos hacen tan difícil la carrera, pero que podamos mantenernos fieles al Señor, que podamos mantenernos firmes y que podamos mantenernos gozosos, expectantes, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Así que para terminar quiero hacer una oración y que el Señor toque y ministre tu corazón y podamos seguir una vida como Él le agrada.
Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias por cada persona que me está escuchando, Señor. Yo te pido en este momento que tú bendigas su vida, Señor. Que tú los ayudes, Señor. Que tú los cuides, los guardes, los protejas. Y que los ayudes, Señor, a poderse mantener firmes, a poderse mantener fieles, Señor. Porque tú vienes pronto, porque tu venida se acerca, Señor. Así que yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, a poder distinguir, Señor, entre la verdad y el engaño, Señor, y escoger la verdad que eres tú, Señor. Gracias por cada persona, gracias por cada hermano, Señor, que me está escuchando, Señor. Yo te pido, Señor, una bendición, Señor, especial sobre cada vida, Señor. Que tú los ayudes en los problemas que puedan estar atravesando, Señor. Que cada situación, Dios mío, que ellos estén, Dios mío, viviendo, que tú seas manifestándote en su vida, Dios mío, a través de detalles, a través de milagros, de maravillas, Señor, que solo tú sabes hacer, Dios mío. Gracias te doy, Dios mío, por cada uno de ellos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.